Hey, ¿cómo están artistas? Bienvenido a mi canal, soy Santiago Draus y en el día de hoy quiero enseñarles cómo hago las manos. Como se van a dar cuenta, no es un proceso de mediciones anatómicas en primer momento. Es un proceso más de encontrar formas y similitudes de las referencias. Traje para este video una imagen con referencias de manos en diferentes posiciones. Vamos a ver el boceto, el color y el render. Aunque vamos a dibujar manos y a pintar manos en realidad, ese es el mismo proceso que utilizo para las demás ilustraciones. Es el mismo proceso, los mismos pinceles, las mismas formas de pintar que utilizo en general. Así que vamos a empezar nuestra primera parte, pues el boceto, ¿no? Así es la primera parte de todo. Nos han enseñado a ser muy estables, a usar círculos, líneas y formas genéricas que ayudan y que buscan a crear esa estabilidad. Pero esto puede, digamos que, traernos complicaciones luego porque los dibujos puede que queden muy estables, tanto que parezcan robots. Entonces, en mi proceso de pintura hay algo que vamos a llamar y es flow. Flow, así como cuando bailas y te dicen que tienes buen flow. Asimismo, ese flow es la energía canalizada en el trazo para hacer líneas más seguras, pero al mismo tiempo más sueltas. Entonces es como que mi proceso de pintura se llama flow y va a ser como lo que va a permitir que nuestros dibujos sean más sueltos y tengan energía, condense la energía en el trazo que vamos a hacer. Nuestro boceto comienza, pues podemos comenzar viendo la referencia e intentando dibujar similitudes, ¿no? Intentando encontrar formas. La idea no es copiar, sino encontrar ese equilibrio entre la similitud de lo que estamos pintando con la referencia y nuestro estilo. Luego en otro video hablaremos específicamente del estilo de cada persona o el estilo de cada artista o el estilo que quieres desarrollar. Pero bueno, eso será en otro video. Empecemos suavemente a hacer trazos que simulen el movimiento de lo que estamos trazando. Si nos quedamos en dibujar círculos y palos, el dibujo puede que nos quede muy estático y precisamente es lo que no queremos. Recuerda practicar a diario para ganar soltura, ¿no? En este proceso vamos a tener dibujos más sueltos. Recuerda que en el boceto, o al menos en mi estilo, la perfección y los detalles al comienzo no nos importan. O sea, no es necesario que todo esté detallado, que todo vaya a quedar perfecto, porque solo nos importa es encontrar ese flow natural y una proporcionalidad estable. La idea es que en el render pues tengamos que modificar muy poco la proporcionalidad y la energía del dibujo y nos concentremos como en los colores y en detalles que ahí sí va a ser importantes. Entonces en principio relájate, no temas por hacerla mal en principio y recuerda que el borrador va a ser nuestra herramienta máster para perfilar las cosas. Si te has dado cuenta, lo uso mucho para corregir y perfilar. No tengas miedo de ese profesor que te decía que si usabas el borrador ibas a ser un mal artista. Para nada. En lo digital debemos aprovechar todas las herramientas que la plataforma nos ofrece, claro, sin extremos. A mí me gusta generar algunas sombras en ocasiones, así que utilizo el spray. Estas sombras son como unas sombras de boceto también. Entonces pueden utilizar un pincel que puede ser estilo spray o en algunos conjuntos se llama airbrush, como pincel de aire para hacer algunos acercamientos o unos esbozos de unas sombras para empezar a generar como el boceto de un volumen precisamente. Entonces pueden como en algunas partes sombrear algunas cosas con ese tipo de pincel, que no va a ser perfecto, pero nos va a dar esa noción de tridimensionalidad. A mí me gusta, bueno, digamos que dibujé muchas manos repitiendo el mismo proceso un poco para que ustedes vean, se puede, no hay un orden en específico, la idea es ir perfilando la mano con nuestro borrador, ir dibujando las líneas, ir dándole como esa carne y ese volumen a la imagen. Yo recomiendo, bueno, los pinceles más importantes que utilizo es como el principal es un hard round, yo dejaré igual los nombres de todo esto en el video, debe estar apareciendo, un airbrush y un pincel de textura. Son los tres pinceles que yo utilizo. Digamos que los que más pueden cambiar es el pincel de textura. El pincel de textura puede usar un brick, puede usar un pincel de textura de piel, un pincel de textura de pelo, en fin, digamos que es donde sí utilizo la creatividad. Pero en general, digamos, la construcción de la ilustración está dada por dos pinceles. El hard round, que es indispensable para generar sombras como tal,
Y sombras y perfilar la imagen y dar volumen y jugar un poco con la pintura como si lo estuviéramos haciendo de verdad. Y el airbrush también para darle esa suavidad, ¿no? También en el pincel de textura podemos, o bueno, por fuera podemos agregar un blend o un blender, que son esos pinceles que ayudan a mezclar los colores para darle más suavidad, pero trataremos de no usarlo al extremo. Usarlo en al extremo es súper perjudicial. Pero bueno, en este momento así es como planteamos el boceto. Entonces voy a dejar aquí que pase rápido esta construcción de boceto en las manos que estoy haciendo. Vale, el segundo punto que les quería traer en este video es el color. Como siempre en el color, creo que en todos los videos que ustedes ven a diario que nos encontramos de tutoriales en Photoshop porque abundan, directamente les van a decir que es importante comenzar con una base sólida, pues efectivamente esa base sólida va a ser nuestro primer piso de color y es la tonalidad de piel que nosotros queramos realizar en la mano. Entonces podemos jugar con cualquier color que queramos. Eso va a depender de la persona, del vampiro o del zombie que estés dibujando. La hacemos, esta capa de base la hacemos por debajo de nuestra capa de boceto. Una vez que esa capa de boceto ya esté hecha, ya esté perfilada, y luego lo que hacemos es lo mismo con el color, es que no se salga de los bordes del boceto, es decir, que el color no salga del contorno del boceto. Puede salir un poquito, pero pues que no sea exageradamente se salga y que esté regado por toda la hoja y no dentro del boceto o dentro de lo que queremos colorear. Pero luego eso lo podemos igual arreglar y perfilar con el borrador. Pero también podemos pintar con un color y luego corregirlo. Entonces podemos utilizar control U, o sea, teniendo la capa de color sostenida, pulsamos control U y se nos abrirá la herramienta de tono y saturación, y esto permite jugar con ella y encontrar el color que nosotros queramos. Perfecto. Entonces, que la queremos más colorida, entonces aumentamos la saturación. Control U, aumentamos saturación. Que ya no queremos dibujar la piel rosada, sino que ahora queremos hacer un zombie y pasarla a verde. Entonces jugamos con el HUE, ¿no? El HUE. Entonces directamente podemos cambiarlo a verde, podemos ponerle el color que nos plazca. Y no les recomiendo tocar el brillo porque eso va a afectar a la transparencia como tal de la imagen. Si la van a poner con mucho brillo dentro de esta herramienta de tono y saturación, se va a sobreexponer y se va a ver como más blancuzco, más feo. Entonces, esa no la toquen, solo toquen el HUE y el tema de saturación para que ustedes vayan agregándole una saturación a la ilustración. Esta herramienta, o sea, utilizar el Control U lo pueden utilizar en cualquier momento, incluso más adelante cuando ya tengamos algo más avanzado para ir encontrando siempre los colores perfectos. Entonces vamos a estar pintando, vamos a estar utilizando Control U para ir poniendo los colores que nosotros queramos como tal. Luego de escoger esa capa sólida, pasamos a generar el volumen, las sombras y las iluminaciones. No se rompan la cabeza con mediciones extrañas, que hay que hacer esto, que hay que medir, que es que el complementario es igual al terciario y el secundario al primario. Tranquilos. Vamos a comprender algunas herramientas para acercarnos más fácilmente a las sombras y a la luz que queremos. Primero, eso va a depender del volumen del cuerpo que nosotros estemos haciendo, va a depender de la textura, incluso va a depender del lugar donde esté situado el personaje de la ilustración. Entonces, si es un cuarto donde las luces son azules, pues va a tener un reflejo de iluminaciones azules, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta todo esto.
esta nueva capa donde vamos a poner todas estas cosas, todo ese volumen, todas las sombras e incluso las iluminaciones, la vamos a hacer encima de todo, porque es como si tuviéramos una escultura. Entonces ya tenemos como una primera maqueta. Encima de esa maqueta vamos a empezar ya a poner cosas, a perfilar. Básicamente en pintura es ir pintando sobre lo que ya tenemos hecho. Entonces no vamos a necesitar utilizar multiplicar o cosas así, porque de pronto van a enredar y van a saturar mucho el color, o van a empezar a buscar colores que no nos gusta. Todavía no pensemos en eso de multiplicar, lo de usar overlay o algún tipo de efecto, lo vamos a dejar es para lo último, para el render, ¿vale? Entonces en ese principio lo que vamos a hacer es crearla en principio al comienzo de todas las capas. Creamos una capa nueva y empezamos con nuestro pincel Hard Round a pintar encima, eliminando los bordes que no queramos, tratando de darle forma y volumen a lo que nosotros queramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues luego de escoger nuestra capa sólida y empezar a generar nuestro volumen, es importante que empecemos primero siempre por el volumen. Pensar qué músculos tiene la mano. Si fuera una cara, yo pensaría qué músculos tiene la cara. Entonces aquí sí es anatómicamente importante que ustedes se guíen también con referencias de músculos de las manos para saber dónde tenemos que hacer el volumen, dónde están las arrugas, cómo se dobla la mano. Entonces acá es importante uno tener esos conocimientos previos. Sin embargo, yo ya he hecho algunos estudios en relación a anatomía, entonces directamente es más fácil porque ya digamos que lo he aprendido y sé dónde quedan los músculos, sé cómo la mano va a girar, entonces me va a quedar un poco más fácil hacer las sombras. Pero si no, pueden buscar como tutoriales o referencias en anatomía de las manos. El volumen y las sombras lo trabajo casi que al tiempo. A veces utilizo sombras porque perfilan más el volumen de lo que necesito, y lo que haremos será seleccionar con la herramienta lazo aquellas partes que no son planas donde queramos la sombra y que además, o donde queramos el volumen. Entonces seleccionamos con la herramienta lazo donde queramos esa sombra o ese volumen, y podemos pues utilizar la referencia para guiarnos, para revisar en dónde necesitamos darle volumen y sombra a la vez. Mirar por ejemplo todos los espacios que tiene la mano, dónde se dobla, dónde cae la sombra, hasta dónde cae la sombra, y eso lo vamos a seleccionar en nuestro dibujo. Y luego que lo seleccionemos con la herramienta de lazo, pulsamos Control U y utilizamos, le bajamos al brillo. Aquí sí podemos utilizar el brillo para oscurecer esa parte, y también podemos jugar con la saturación para encontrar el tono más correcto, sea volumen o sea sombra. Normalmente yo las sombras las pongo un poco hacia el gris, y los volúmenes los pongo un poco saturados, pero bueno, eso va a depender de sus estilos. Luego ustedes pueden repetir este proceso cuantas veces quieran. Que quieren hacer más sombritas en algún lado, pues con el lazo van sombreando, van seleccionando y van sombreando, seleccionando, Control U, bajando el brillo, y así van a obtener las sombras y los volúmenes de manera más rápida. Luego, obviamente las sombras no van a quedar rectas, no van a quedar derechas, no van a quedar como con la forma que le dimos con la herramienta lazo. Tenemos que suavizarlas. Y para suavizarlas, yo les recomiendo utilizar un pincel Hard Round, irlas suavizando de a pocos en la forma del músculo que estemos pintando, o un airbrush, que es el pincel de spray que nos va a ayudar a suavizar las cosas, o un blend, que el blend nos ayuda a mezclar el color. El pincel blend. Entonces pueden ir jugando con el trazo y el suavizado en el corte de las sombras. Luego podemos agregar iluminaciones de la misma manera, así como hicimos con las sombras. Seleccionamos con el lazo aquello que queremos resaltar y utilizamos, puede ser Control U, pero también podemos utilizar Control V y aumentamos el brillo según lo que ustedes vean conveniente. Entonces ahí ustedes sepan que pueden jugar en una sola capa con todo. Luego de esto, lo que hago es que ya tengo como una ilustración más terminada. Entonces pasamos al render. Cuando pasemos a la etapa final, el render se va a dar de muchas maneras. Lo importante es que nuestra ilustración en términos generales se vea bien, se vea con detalles, ¿no? Que, por ejemplo, arrugas, granos, lunares, etc. Entonces podemos utilizar pinceles para crear esto. Entonces ahí ya empezamos a jugar con el render, ¿no? Luego
Podemos utilizar Control U de manera general, o sea, sin seleccionar nada, para jugar con el tono y saturación de la ilustración en general, y con Control V para aumentar el brillo y contraste. Pero también podemos crear una máscara, una nueva máscara de ajuste, y seleccionar alguna de esas opciones que les da ahí para que puedan empezar a experimentar lo que ustedes quieran. Digamos que acá mi recomendación es que ustedes experimenten dependiendo lo que ustedes quieran lograr o cómo quieran que se vea en la ilustración. Si quieren que se vea menos saturada pero con detalle, que se vea con otro color, que juegue con algunas sombras. Entonces eso lo van a poder hacer creando una nueva máscara de ajuste y seleccionando alguna opción que ustedes vean conveniente. Entre ellas, personalmente, las que yo uso son brillo y contraste, tono y saturación, que las estoy usando en todo momento, curvas para darle más fuerza a las sombras o a las iluminaciones, balance de color para que en general la ilustración tenga como un tono, y mapa de degradado, que me va a permitir colocar degradados encima de la ilustración. De pronto Vibrance, bueno, yo tengo Photoshop en inglés, pero Vibrance me ayuda mucho a darle como, si veo que la imagen está opaca, Vibrance me ayuda como a aumentarla, que no se vea tan opaca. Y posterización, si estoy haciendo ilustraciones tipo cómic, para que se vea en plan cartoon, como para que le haga un corte al color y se vea que es como si fuera un color impreso. Entonces juego mucho con la posterización para renderizar. Enseguida, aunque no lo haga acá, puedo añadir una textura, pero haré un video sobre texturas más adelante. Pero podemos utilizar una capa, traernos una textura de, no sé, de hoja de acuarela, por ejemplo, y darle a toda la ilustración una textura de acuarela. Entonces es como chévere, pero es más profundo y lo traeré en otro video. Y bueno, una vez terminados, pues nuestro proceso estaría finalizado. Como se pueden dar cuenta, eso va a depender de nosotros hasta qué punto queramos darle detalles y hasta qué punto ajustemos el color. No necesitamos que la pintura pues esté al 100% perfecta, o sea que la mano se vea 100% calcada a la referencia. O lo que nos fijamos es que el color sea armónico según nuestro escenario, que el volumen y las proporciones estén bien y que esté bien perfilado. La idea es que practiquen e intenten hacer distintas manos. Yo recomiendo ir paso por paso, ir haciendo primeros bocetos, luego ya se meten con el color y luego ya prueban todas las opciones que vimos del renderizado. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse, eso me da ánimos para seguir trayendo este tipo de contenido al canal, y no olviden preguntarme lo que quieran en los comentarios y dar like al video.